saludamos a quien está conectado ya con nosotros aquí en 7.0, a otro compañero que es Guillermo Moreno. Muy buenos días, ¿cómo estás? De 7.0 te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Buen año, gracias por el llamado. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Abrazo gigante. Claudio del Río te habla. Gracias, Claudio. Sí, para mí también un gran abrazo para todos ustedes y un saludo para Luis. Una cosita, Guillermo, soy Javier Vicente. ¿Qué tal, Javier? Recién escuchábamos algunas de las predicciones del jefe de gabinete, ¿no? Que no pegó ninguna, desde aquel 28 de diciembre del 2017 hasta hoy. En cambio, las predicciones de Guillermo Moreno fueron no solo acertadísimas, sino que además se comprueban in situ con todo lo que ha pasado. Y un poco la idea era convocarlo a Guillermo para que él planteara también cuál es el escenario que está viendo de cara a un 2019, que es un año además muy político por las elecciones, ¿no es cierto? Mira, quizás tendríamos que comenzar señalando más que lo que pienso que va a pasar, qué es lo que deseo que pase, porque en realidad, por ser un año altamente político, empieza a estar en juego también la voluntad política, la voluntad de transformación. Y entonces yo deseo que en el marco de la ley y el orden, en el marco de la Constitución, Macri se vaya cuanto antes, porque si no, lo que empieza a peligrar ya decididamente es la base material de la nación, que son todas sus empresas y su trabajo asociado. El problema que tenemos es que quizás para fin del año que acaba de comenzar estemos hablando de cuántas empresas nos quedan. Y como somos un pueblo urbano, la característica de un pueblo urbano es que no es una economía de subsistencia. Una economía de subsistencia, tenemos pequeños bolsones en nuestro país, en la zona noreste sobre todo. Somos un pueblo urbano en un 95%. Urbano significa que vos tenés que ir al mercado a resolver tus necesidades, tus satisfacciones. El mercado no es la City, el mercado no es el mercado financiero, el mercado es el mercado, la vieja definición de mercado, es el almacén, el supermercado, es el kiosco de la esquina, es que abras la canilla y salga agua, ese es el mercado. Y esas empresas están peligrando, las que abastecen ese mercado. Los fideos no son macho y hembra, alguien los tiene que fabricar. Y para que se fabriquen fideos tiene que recibir harina, y para que estén harina tiene que estar la cosecha de trigo, y así sucesivamente. Claro, va a decir, pero si estamos en plena cosecha de trigo, sí, estamos en plena cosecha de trigo, pero resulta que vos lees los informes y la mayoría se va a exportar. Y con este nivel de precios, lo más probable es que la mayoría de la cosecha se exporte y no haya incluso limitaciones para el abasto doméstico, como siempre las hubo en todo tipo de gobierno. Este es el primer gobierno que no pone ningún tipo de limitaciones a la exportación de trigo. Bueno, esto que te estoy diciendo implica que un pueblo urbano como el nuestro quizá no tenga la dotación de bienes y servicios para mantener el aprovisionamiento diario que te permita generar tu sobrevida. Con lo cual no hay, se puede avisorar un futuro de convulsión, producto de la falta de bienes y servicios, entre ellos los alimentos. Ante esa situación, yo quiero que se vaya cuanto antes en el marco de la ley, el orden y la Constitución. No quiero ir al velorio de nadie, no quiero ningún incidente. Le estoy pidiendo sobre todo a los empresarios, que expliciten claramente lo que está aconteciendo. Y lo que está aconteciendo es que las empresas de la Argentina, al margen de su tamaño, tienen poco tiempo de sobrevida. Por lo tanto, en ese marco lo que te digo es,
necesitamos generar las condiciones de un gobierno de unidad nacional que permita generar la base de sustentación del futuro gobierno que se instale luego de las elecciones generales. Cuanto antes pase esto, antes vamos a dar vuelta a la página. Encima tenemos la posibilidad de no malgastar la última plata que te está ofreciendo el mundo, por lo menos por los próximos 5 años, que son los desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario este año. Entonces, al menos no malgastamos esa plata. Si no, va a pasar lo que pasó en el 2018, que también malgastamos los desembolsos del Fondo Monetario, con las consecuencias que estamos atravesando ahora, ¿no? Guillermo, Claudio del Río te habla. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? No sé si fui claro, pero bueno. No, para mí sí, para nosotros obviamente sí. Yo creo justamente, parándome en tus fundamentos, que son muy visibles, muy claros, mi pregunta es la siguiente. Nosotros incluso hemos participado activamente de lo que fue una junta de firmas para un pedido de juicio político que presentó el doctor Barcesat. Vos sabés que dentro institucionalmente, en un sistema presidencialista como el que nosotros tenemos, para que prospere un juicio político debe haber mayoría parlamentaria. ¿Vos pensás, por este pedido, por esto que vos planteás, en el cual yo particularmente acuerdo, está esta posibilidad? Porque si no se lleva a cabo a través de un juicio político, yo no veo muy viable la posibilidad de que este personaje se vaya del gobierno, ¿no? Del Ejecutivo Nacional. Digo, no, que este no es de la Rúa, ¿no? Sabemos que acá están jugando otros intereses muy fuertes, ¿no? No, este es peor que de la Rúa. Es más imbécil todavía, así que no. La verdad que tiene menos actitud intelectual que de la Rúa. De eso en ese sentido no tengo dudas, pero los intereses que juegan detrás de este personaje... No, son los mismos. Ahora lo que pasa es que hay 1000 familias oligarcas. Este es un gobierno oligarca, no es un gobierno neoliberal. Este es un gobierno oligarca como hacía 70 años no se expresaba, y lo que tiene que acontecer es lo mismo que aconteció con de la Rúa. Le tiene que sacar el respaldo al Partido Radical. ¿Cuándo se fue de la Rúa? De la Rúa se va cuando Alfonsín le dice basta. Bueno, esto es lo que tiene que acontecer ahora como una de las posibles salidas. La otra posible salida es la acción de Bonadío pidiéndole la indagatoria al presidente, ya que él era el que administraba la autopista panamericana cuando Uberti dice lo que dice, ¿no? En fin, son las alternativas que hay. Yo la alternativa del juicio político, y con todo respeto al doctor Barcesat, creo que al que te referís es cuando él firma el acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente. Bueno, ese fue un error de Barcesat. Eso no, jurídicamente no tenía razón Barcesat. El Poder Ejecutivo tenía todas las atribuciones para firmar ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, quedó demostrado porque la justicia así lo dijo. Digamos, desde hace muchísimos, te diría décadas, que esto está en cabeza del Poder Ejecutivo, y si bien cuando lo hicimos nosotros a través de, en el último ciclo peronista, el acuerdo de stand-by, que era el anterior a este, lo había iniciado Duhalde, pero lo terminó firmando Kirchner, digamos, recibiendo la plata. En ese caso, bien se podía decir que tenías el paraguas de la ley de emergencia económica y social que se había declarado a la salida de la convertibilidad, pero es de usos y costumbres que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, porque son, entre otras cosas, las delegadas por el Congreso. Si bien después el Congreso dice, no, mirá, este es un tema que nos compete, pero los usos y costumbres dice que va por ahí la historia. Y aparte ciertamente no había otra alternativa cuando se te cerraron los mercados. Lo que vos no tenés que hacer es malgastar esa plata del Fondo Monetario. No tenés que malgastar. Mirá, si todavía este gobierno tuvo 10 minutos más de vida, es porque volvió a poner las retenciones. Y el único que le pudo exigir a un gobierno oligarca que pueda poner las retenciones fue el Fondo Monetario. A veces en esos debates nosotros los ideologizamos demasiado y nos desubicamos. El Fondo Monetario es un actor externo
con el cual lo primero que tiene que hacer el gobierno de unidad nacional es sentarse a renegociar los desembolsos y sobre todo el repago, y un esquema distinto de reactivación del mercado, que dado que el propio Fondo Monetario se da cuenta que el segundo acuerdo que firmó, porque el primero le duró 90 días, te conduce a la implosión, bueno, entonces lo que no va a tener mucha alternativa más que renegociar esa historia, porque el gobierno de unidad nacional lo que tiene que garantizar es que el final de esto no es la implosión, ¿no? Lo que hizo el Fondo Monetario finalmente en el segundo acuerdo que hace es garantizar que el gobierno argentino no explote, sino que implote, lo cual desde la visión del Fondo Monetario es correcto, es decir, bueno, si este gobierno está terminado, que no haya una expansión de sus consecuencias al Uruguay, al Paraguay, a Bolivia, a Brasil, a Chile, etcétera, etcétera. Por eso te pone como condición que no puedas expandir tu base monetaria. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para que este gobierno se termine? Y igual que el gobierno de la Alianza, que fue el gobierno entre el FREPASO, los progresistas de la Argentina y los radicales. Bueno, ¿cómo terminó ese gobierno cuando Alfonsín dijo basta? Bueno, en este caso, una de las opciones es que los radicales le digan basta si es que quieren tener sobrevida con su partido. Si no, estarán enterrados en la misma fosa que el PRO. Bueno, es un problema de ellos. Pero yo creo que lo están discutiendo. Me parece, por las charlas que yo mantengo con algunos dirigentes del radicalismo, que lo están evaluando como opción. Ahora, Guillermo, uno esperaría que en un año electoral como es este, del 2019, con un gobierno lanzado a la reelección, con un apoyo mediático muy fuerte, con grupos corporativos que también están decididos a apoyar la reelección del actual presidente, uno esperaría de que de alguna manera manejen ciertas variables económicas como para que la cosa no se les deteriore mucho, salvo que ellos crean que aún en el peor escenario económico van a ganar igual las elecciones, ¿no? No, mira, yo no veo corporaciones detrás de ese gobierno, obviamente está Mañeto, eso. Sí, Mañeto, por eso. Bueno, pero por eso alcanza y bastante, te digo. No hablemos por el pito más de lo que el pito vale. Paremos un poco la mano también, paremos, si no estamos diciendo cosas. Paremos, escuchame una cosa, que es Mañeto, paremos un poco. No es así, no, vos no tenés ningún gran grupo económico detrás de esto, porque están todos perdiendo plata. ¿Cuánto tiempo más va a estar Arcor como está? La Serenísima, el Polo Petroquímico Bahía Blanca, las grandes molineras, aluminio, las fábricas automotrices, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto puede estar una fábrica automotriz vendiendo la mitad de lo que tiene que vender? O menos de la mitad. ¿Cuánto tiempo más? Sí, no lo sé. Bueno, entonces no hay grandes corporaciones. Ahora, fíjate, Guillermo, que en el 2017, cuando ellos ganan la elección en provincia de Buenos Aires, sí, ahí consiguieron dar un poquito de aire a la economía, ¿no? Con créditos. Claro, sí, es verdad, pero no lo pueden volver a hacer. No lo pueden volver a hacer. No, mira, nosotros en el 16, fin del 16, nosotros con nuestra consultora e incluso la Comisión de Economía del Partido Justicialista que yo presido, hicimos todas las proyecciones para el año 2017, las cuales se acertaron casi con precisión. Fin del 2017, nosotros al revés no hicimos ninguna proyección porque dijimos las variables están en un nivel de inestabilidad tal que es imposible pronosticar. Ahora dijimos eso en plena euforia macrista, porque eso lo dijimos en noviembre para el 2018 cuando Macri acababa de ganar las elecciones de octubre, ¿está bien? Y ahí dijimos, mire, lo que va a pasar en el 18 es que no se puede pronosticar porque estamos a la vera de una gran crisis que va a ser el doble de intensidad de la que vivimos en el 2001, el doble de intensidad de lo que vivimos en el 2001. Solamente los que vivieron en el 2001, los que vivieron en el 89 han vivido la mitad de lo que va a ser esta supercrisis. Bueno, la realidad nos fue indicando que esto venía por ahí. Que en el 19 es exactamente lo mismo, no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna proyección. La diferencia es que ya las grandes empresas han sufrido las consecuencias
no solo de un 18 recesivo, sino finalmente, en los últimos 4 meses, de una tasa de interés imposible de absorber por cualquier esquema económico. Imposible, no existe. El capitalismo moderno no existe que vos puedas funcionar con 5% de tasa de interés nominal mensual y una inflación que puede estar en el entorno del 2,5 mensual, 2,5 mensual. Es imposible, no hay posibilidad de hacer un plan de negocios con ese nivel de tasa de interés real, no hay. Ese disparate pega en una microempresa, no hay ninguna duda, pero mucho más pega en una gran empresa, porque es lo que técnicamente ¿qué es lo que tipifica, aparte de su tamaño, una microempresa de una gran empresa? La cantidad de capital que vos necesitas para hacer la unidad de producto. Por ejemplo, una microempresa no hay duda que es un peluquero. ¿Cuál es la rotación de capital de un peluquero? Y bueno, el peine y la tijera. Con eso tiene resuelto. Ahora, para hacer una unidad de acero, una tonelada de acero, vos necesitas una dotación de capital extraordinaria, empezando por el alto horno, más todos los insumos, más la infraestructura. ¿Cuál es la retribución de ese capital? ¿Cómo se mide? Y la tasa de interés. Bueno, pero toda esa tasa de interés le juega en contra. Porque cuando Roca vende una tonelada de acero, dada esta tasa de interés, no sabe si está ganando o perdiendo plata. Bueno, ¿cuánto tiempo más va a pasar esto? O a menos que decidamos quedarnos sin acero, sin aluminio, sin el polo petroquímico. Bueno, esto es un mamarracho. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que se está reflexionando, es que esas grandes corporaciones por primera vez empiezan a darse cuenta que no tienen destino si no es en el marco de un esquema nacional y popular. Ahora, ¿podemos llegar a las elecciones generales? Y sí, podemos llegar. El problema es si llegan las empresas. Y si no llegan las empresas, ¿qué aparato productivo tenemos? Bueno, muy bien. Ante esta situación, hay que dar vuelta a la página. Mirá, yo lo vengo diciendo esto hace varios meses. Para sorpresa mía, salió el fin de semana un artículo en el diario La Nación donde dice algo muy similar sobre el presidente norteamericano, un periodista vinculado a los demócratas en el New York Times, dice: saquémonos de encima a Trump. Bueno, yo con eso no coincido. Yo creo que tengo otra visión de lo que está haciendo Trump en el mundo. Vos sabés que yo tengo una visión desde el nacionalismo revolucionario y no desde la socialdemocracia, que creo que es la otra cara de la misma moneda, que el neoliberalismo y la socialdemocracia en realidad son los dos hijos putativos del mundo globalizador salido de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces en uno tenés los marxistas reciclados y en otro tenés el neoliberalismo triunfante. Pero esta, que es una visión vista claramente desde el peronismo, plantea en el país, en el único país que quedó hegemónico en el mundo, la posibilidad de, en el marco constitucional, terminar un ciclo. Bueno, más lo tenemos que hacer en la Argentina, donde estamos poniendo en peligro la base material de la nación. Vos imaginate que peligre el abastecimiento de alimentos en la Argentina. ¿Cómo seguimos? Bueno, el concepto... ¿Eso es factible? ¿Es factible que peligre el abastecimiento de alimentos? Y claro. Si se te peligra la matriz económica en la Argentina, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántas empresas hay que abastecen fideos en la Argentina? No son tantas. No. Y vos fíjate los balances. Ahora cuando empiecen a aparecer los balances van a ser tremendos. Acá las únicas... Fíjate el dato de ámbito de hoy, Guillermo, que dice que la recaudación anual, finalmente, del fisco fue de 32%, casi 20 puntos debajo de la inflación. Claro, eso sí toma la inflación minorista. Mira, también lo dijimos el año pasado. Dijimos, mira, ahí ha caído un problema de que cuando nosotros decimos y discutimos el tema de un presupuesto que era teóricamente un presupuesto de ajuste, yo le decía, mire, no discutamos ridiculeces, porque no es que se van a cumplir los gastos, no se va a cumplir la recaudación. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es una autorización de gastos al Poder Ejecutivo, basada en una hipótesis de recaudación. La hipótesis de recaudación de este gobierno no se va a cumplir. Entonces, ahora, donde se llenaba la boca diciendo que iban a un equilibrio presupuestario en el nivel de los gastos corrientes, esto es el equilibrio de lo que se llama el déficit primario, ¡falso! Porque le va a caer la recaudación más rápido que las pretendidas bajas de gasto.
¿qué van a hacer ahora? ¿Van a volver a ajustar los gastos? ¿Qué gastos van a ajustar? Hay que dar vuelta a la taba. Ahora, esto lo están viendo las empresas, no es que no lo están viendo. Y cuanto más grande, ¿vos qué te pensás que Roca quiere fundir su empresa? No, ¿Vos te pensás que Madane quiere fundir su empresa? Las empresas automotrices, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convocar a un gobierno de unidad nacional. ¿Con los radicales? Sí, con los radicales. Si los radicales fueron capaces de estar con el Frepaso y hacer la alianza, y continuar con el plan de convertir, y hasta lo fueron a buscar el Chacho Álvarez lo fue a buscar a Caballo, ¿vos te acordás de esto? Sí. Para que terminara la obra. Si fueron capaces de juntarse con este oligarca, bueno, que reúnan la convención del Partido Radical y que digan, bueno muchachos, nos vamos de este gobierno. Obviamente que no queda otra alternativa que un patriota del peronismo se haga cargo de esta situación. Y si le va bien a ese patriota del peronismo que se hace cargo, será el candidato natural para continuar. Suponete que un compañero nuestro se hace cargo de esta transición y le va bien, porque acierta, porque tiene un buen equipo económico, porque pone gente madura, gente adulta, gente como corresponde. Yo te podría sugerir, qué sé yo, Pablo Chaliú como ministro de Economía, te puedo recomendar a Nielsen como presidente del Banco Central, qué sé yo, Feletti en el Banco Nación, Perelmite recaudando impuestos. Suponete que ese equipo reactiva la economía y le permite al presidente de transición, bueno, ser el candidato natural de todo el peronismo, que a su vez el peronismo se va a ordenar desde la Casa Rosada, de eso no hay ninguna duda, y terminamos con toda esta tontería de... Bueno, ese proceso es un proceso extraordinario que en poco tiempo va a dar vuelta a esta situación, porque hoy el esquema es dramático y vamos hacia un choque final, pero si lo logramos frenar, todavía estamos en condiciones, si reactivamos la economía, de rápidamente resolver esta situación y llegar a fin de este año que acaba de comenzar con el sol del 25 brillando, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, y si no, la situación va a ser extraordinariamente dramática, donde la palabra que se va a poner de moda es la palabra anomia, que es la palabra que sintetiza una sociedad que no tiene normas para su funcionamiento, que es el famoso término que desarrolló Durkheim cuando empezó a desarrollar los conceptos elementales de la sociología. ¿Por qué? Y bueno, en plena Revolución Francesa no encontraban los franceses la manera de administrarse. Habían terminado con el anterior régimen y el nuevo todavía no aparecía. Bueno, muy bien. Esos son procesos muy delicados, porque si los procesos anómicos terminan mal, terminan en disolución. Bueno, del otro lado, un presidente brasilero que va a empezar en este año, porque es un presidente que claramente va a poner en una inestabilidad a Brasil muy grande, ¿no? Sí, ¿no? Muy grande, ya lo viste ayer en su discurso. ¿Sabes cuál es la primera medida que tomó hoy por decreto? ¿Cuál? Redujo el salario mínimo. Bueno, vos imaginate que un presidente que su discurso habla del interés nacional, lo cual todo es extraordinario, después habla del libre comercio, el libre comercio y el interés nacional son antitéticos. Totalmente. Bueno, muy bien, ahora eso va a llevar a una situación. El otro concepto que desarrolló correctamente es insertarse en la tradición judío-cristiana, porque eso reivindica el rol de su santidad, y el rol de su santidad es fundamental para tener un mundo más justo. O sea que esto... El problema es que no es ahí donde se ordena, el problema es donde entró en contradicción el interés nacional y el libre comercio. Y en esa contradicción, en un mundo que tiende al nacionalismo, a la administración de comercio, él abre sus fronteras. Un mundo que tiende a generar el polo de acumulación de capital en el mercado doméstico, él, con esta medida que vos acabas de decir, pero que va en la dirección de lo que estábamos hablando, lo que hace es perturbar su mercado doméstico, o sea, va contrario sensu a lo que pasa en el mundo. O sea que corre peligro la histórica burguesía paulista, que fue tan importante. No hay duda. Ahí en Brasil, sí, estudialo. Lo que yo estoy reclamando para la Argentina
En Brasil lo vas a ver porque a pesar de que vos tuviste 12 años de mandato del PT, vos no sos capaz de decirme hoy quién es el secretario general de la CGT de Brasil. Ni siquiera me sabés decir si hay una. ¿Y quién sería? Porque en realidad el movimiento obrero organizado, que es la base de los movimientos nacionales, en Brasil está retrasado. Porque ahí no pasó Perón y Eva. Esta es la verdad de la milanesa. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál va a ser el punto de confrontación? Y el punto de confrontación va a ser la alta burguesía o los sectores industriales brasileños que se concentran fundamentalmente en San Pablo. Y ese Brasil de desarticulación, de desorden, y va a encontrar algunas salidas complicadas. Y entonces nosotros en ese marasmo vamos a tener que estar. Por eso es importante resolver nuestra supercrisis cuanto antes que se transforme a través de la anomia en una hipercrisis y que pongamos en peligro la continuidad histórica de la patria, y ahí iniciemos dando vuelta a la página un ciclo virtuoso que comienza con un gobierno de transición que tiene que estar encabezado por un patriota, que no hay otra alternativa que sea un peronista, y que si le va bien a ese peronista, como le puede ir, sea el candidato natural para las elecciones generales. Lo que estoy diciendo es, miren muchachos, las elecciones generales las tiene que convocar un gobierno de transición donde sea de unidad nacional también, donde estén los radicales, esté el progresismo, estén los liberales, y obviamente el núcleo duro de ese gobierno es el único partido organizado a escala nacional que quedó con base territorial a lo largo y ancho del país, que es el Partido Justicialista. Bueno, esto es lo que yo deseo para el 2019, que es distinto, y ahí vamos a la primera pregunta, que es lo que pienso. Mira, no tiene importancia lo que yo pienso que va a pasar en el 19, es lo que deseo que pase en el 19, porque pongo sobre la mesa mi voluntad política, que es una voluntad política de transformación. Y todo aquel que plantee la contraria de esta situación pasa a ser conservador. Suponete algún sector progresista que por ese grado de lucidez que suelen tener, que es todo falso, porque la verdad que no aciertan casi ninguna, te empiezan a decir, no, yo quiero que Macri termine su mandato, porque es políticamente correcto. Bueno, al final te transformaste en un conservador. Porque, ¿qué más quiere Macri que algunos sectores progresistas empiecen a explicar que este gobierno tiene que terminar? Porque es lo políticamente correcto. Guillermo, Claudio del Río te habla. Volviendo un poquito a esto, bueno, está muy clara la hipótesis que vos manejás a partir de un deseo de un posible gobierno de transición, donde la Unión Cívica Radical también tenga un rol importante en este marco, en lo que sería un gobierno con un referente peronista que surja del peronismo. En función de esto que se viene planteando durante distintos sectores que hacen al marco nacional y popular, de una posible paso con una interna que involucre a todos, con un sistema DON sin piso, ¿qué opinión te amerita esta posibilidad, que no es la misma que la hipótesis que vos estás planteando, para ir cerrando ya esta nota? No, sí, es la misma. Lo que pasa es que el que lo convoca es distinto. El método de resolución sería el que vos estás señalando. El tema es quién la convoca. Y naturalmente en esas pasos con sistema DON sin piso habría un candidato natural, que es el presidente en ejercicio, si le está yendo bien las cosas. Pueden irle mal. Vos no te olvides que en el 2001 nosotros tuvimos un extraordinario compañero como Rodríguez Sá, que es un extraordinario compañero él en lo personal, y aparte un gran gobernador, y tuvo una semana en el gobierno. Sí, le habían cortado la luz. Recuerdo que Néstor fue el único que asistió cuando convoca a todos los gobernadores también, ¿no? No, sí, es cierto lo que vos decís, pero en realidad no es que le habían cortado la luz, lo que le había pasado es que no había acertado en el hecho económico. Está bien, al no acertar en la dinámica que vos tenés de una crisis de esa envergadura, si no acertás está complicado. Bueno, eso fue lo que pasó. Después vino Duhalde y razonablemente acertó, y por eso fue
Néstor fue el candidato de Duhalde, ¿no? Nosotros ganamos con los votos de Duhalde y con los fiscales de Duhalde, que es lo más importante, ¿no? Porque los fiscales en ese momento, Menem tenía todos los fiscales y nosotros lo pusimos con el aparato de Duhalde, ¿no? Eso es muy importante. En este caso está la posibilidad que el patriota del peronismo que se haga cargo del gobierno acierte o no acierte. Yo apuesto a que acierta. No, yo apuesto a que acierte y entonces que sea de alguna manera el candidato natural en esas pasos que vos acabas de decir. Claro. Donde yo estoy absolutamente de acuerdo que ese sería el mecanismo en una gran mesa donde primero se une el peronismo y después arma su frente electoral. Y en esa unidad del peronismo todos aquellos que nos definamos peronistas estamos en el Partido Justicialista. Y a partir del partido, por eso estamos convocando, se ha convocado al Congreso del 22 de febrero. Y desde ese, del Partido Justicialista, ¿no? Y desde esa unidad del Partido Justicialista se arma el frente electoral. Claro que es mucho más fácil si tenés un patriota que se hizo cargo y está conduciendo los destinos de la nación y terminás, y ya no estás reflexionando alrededor de un esquema recesivo, sino de un esquema de reactivación. Que es fácil decirlo, pero después hay que hacerlo. O sea que el método de resolución es el mismo, el tema es quién lo convoca. Guillermo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gigante, los compañeros, compañeras de acá desde La Rebelde, y da como para que sigamos debatiendo. Fue un placer tenerte hoy al aire. Un abrazo gigante de todos los compañeros. No, gracias por ustedes, y quizás, bueno, no es la mejor manera de iniciar el año, pero viste, es lo que uno corresponde. Vos me llamás y yo te digo lo que pienso. Obviamente hubiese sido otro mensaje para hacer las primeras notas que ustedes están haciendo al principio de año. Pero bueno, ustedes me llamaron. Para optimismo ya tenemos las predicciones de Marcos Peña. Es un optimista número uno, ¿no? Les agradezco mucho el llamado y con todo esto que tengan un muy buen año. Igualmente. Y le mandan un fuerte abrazo a todos los compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos, hasta luego. Guillermo Moreno pasó por 7.0.